Saludos, mi nombre es Ángel Villalobos, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Fermín Toro y en la asignatura Introducción a los lenguajes de programación. En esta ocasión voy a hablar sobre los lenguajes de programación y sus características. Como objetivo terminal, debemos diferenciar el concepto de lenguajes naturales y artificiales, identificando los diferentes tipos de traductores. Como objetivo específico, exponer la evolución de los lenguajes de programación, indicar claramente qué son los lenguajes de programación, identificar los tipos de traductores y sus características, discriminar entre el lenguaje natural y artificial. En la historia del lenguaje de programación podemos observar que en 1954 nace el lenguaje Fortran, en 1959 el lenguaje COBOL, en 1964 el lenguaje BASIC, en 1971 el lenguaje Pascal, entre 1970 y 1980 el lenguaje Ada, en 1972 lenguaje en C, 1983 lenguaje C++, 1991 lenguaje Visual Basic y Visual C++, en 1993 lenguaje Java. En los lenguajes de programación podemos determinar que es una notación para escribir programas a través de los cuales podemos comunicarnos con el hardware y dar así las órdenes adecuadas para la realización de un determinado proceso. Un lenguaje está definido por una gramática o conjunto de reglas que se aplican a un alfabeto constituido por el conjunto de símbolos utilizados. En los tipos de traductores, tenemos que los lenguajes más próximos a la arquitectura hardware se denominan lenguajes de bajo nivel y los que se encuentran más cercanos a los programadores y usuarios se denominan lenguajes de alto nivel. Lenguajes de bajo nivel son lenguajes totalmente dependientes de la máquina. Es decir, que el programa que se realiza con este tipo de lenguaje no se puede migrar o utilizar en otras máquinas. Al estar prácticamente diseñados a medida del hardware, aprovechan al máximo las características del mismo. Lenguajes de alto nivel son aquellos que se encuentran más cercanos al lenguaje natural que al lenguaje máquina. Están dirigidos a solucionar problemas mediante el uso de él. Características de los tipos de traductores. En el lenguaje de bajo nivel se encuentra el lenguaje máquina, que ordena a la máquina las operaciones fundamentales para su funcionamiento y consiste en la combinación de ceros y unos para formar las órdenes entendibles por el hardware de la máquina. Este lenguaje es mucho más rápido que los lenguajes de alto nivel. También se encuentra el lenguaje ensamblador, que es un derivado del lenguaje máquina y está formado por abreviaturas de letras y números llamados mnemotécnicos. Con la aparición de este lenguaje, se crearon los programas traductores para poder pasar los programas escritos en lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. En las características de los tipos de traductores, en el lenguaje de alto nivel, se tratan de lenguajes independientes de la arquitectura del ordenador, por lo que en principio, un programa escrito en un lenguaje de alto nivel lo puedes migrar de una máquina a otra sin ningún tipo de problema. Estos lenguajes permiten al programador olvidarse por completo del funcionamiento interno de la máquina para la que están diseñando el programa. Tan solo necesitan un traductor que entienda el código fuente como la característica de la máquina. Suelen usar tipos de datos para la programación y hay lenguajes de propósito general que en cualquier tipo de aplicación y de propósito específico, como lo son el Fortran para trabajo científico. Lenguajes naturales y artificiales. En el lenguaje natural podemos destacar que es el lenguaje hablado o escrito por humanos para propósitos generales de comunicación. Son aquellas lenguas que han sido generadas espontáneamente en un grupo de hablantes con propósito de comunicarse. Se le conoce también como lenguaje ordinario y fue construido con reglas y convenciones lingüísticas y sociales. Es aquel lenguaje por el cual se comunican los individuos y donde un individuo, por el hecho de nacer en sociedad, acepta normativamente el lenguaje de su propia comunidad lingüística. Tanto el lenguaje natural como el lenguaje artificial son de humanos. En el lenguaje artificial
podemos decir que en oposición al natural, tiene como finalidad evitar justamente los inconvenientes de ambigüedad y vaguedad de los lenguajes naturales u ordinarios, y por ello presenta un grado de artificialidad y convencionalidad mucho mayor por lo que se refiere a la construcción de símbolos y al significado que se les asigna. Símbolos y significados no pertenecen a ninguna comunidad natural de hablantes, sino a grupos de hablantes relacionados por objetivos científicos o técnicos. Como conclusión de esta etapa, podemos decir que el procesamiento del lenguaje natural tiene como objetivo fundamental lograr una comunicación máquina-humano similar a la comunicación humano a humano. El empleo del lenguaje le permite al hombre transmitir sus conocimientos, sentimientos, sensaciones, emociones y estados de ánimo. A lo largo de la historia, los lenguajes naturales han ido evolucionando de forma paralela al desarrollo y evolución de la especie humana. Han sido varios los sistemas informáticos inteligentes que se han desarrollado y que emplean el procesamiento del lenguaje natural. Esto como tal les ha traído, sin embargo, un sinnúmero de ventajas en cuanto a la interpretación de lo que se quiere mostrar. Pero sin embargo, debido a la gran complejidad del lenguaje, aún no coinciden los procesamientos de estos sistemas en un 100%, ya que las computadoras no son capaces de interpretar la cadena de caracteres como lo haría un humano, puesto que su actividad de análisis ha sido previamente programada, pero en cambio, en base a esta programación, ella puede procesar mucha más información en minutos que la de un humano podría leer en años. Como una unidad 2 a este tema, podemos destacar como objetivo terminal el demostrar la habilidad en la identificación de estructuras básicas de los lenguajes de programación. Como objetivo específico, ilustrar una serie de ejemplos de programas en lenguaje C, Visual Basic, entre otros. Identificar elementos básicos del lenguaje de programación, mostrar una serie de ejemplos de programas, reconociendo e identificando proposiciones y procedimientos. Ejemplos de los distintos tipos de programas. Los programas en lenguaje C, C++, Visual Basic, Java, Python, C numeral, PHP, JavaScript, Perl, Ensembly y lenguaje ASL. Como uno de los ejercicios, podemos demostrar un programa en el lenguaje C. Está su contenido, su desarrollo, y la manera de ejemplificarlo. Tenemos otro ejercicio o otro ejemplo en programa de lenguaje en C++, donde se calcula la longitud de una circunferencia en radio conocido, está su desarrollo y su final. Programa en lenguaje en Java, donde nos pide en su ejercicio programar que lea una cantidad de grados centígrados y la pase a grados Fahrenheit. Está su desarrollo, su fórmula y la manera de realizarlo. Tenemos otro ejemplo, el programa del lenguaje Python, donde nos piden mostrar el precio del IVA de un producto con un valor de 100 y su precio final. Otro ejemplo para C++, y programas en lenguaje en PHP, donde nos piden hacer un programa que sume dos variables y que almacenen dos números distintos. De la misma manera está su desarrollo, su ejecución. Y los elementos básicos del lenguaje de programación, podemos decir que los lenguajes de programación tienen elementos básicos que se utilizan como bloques constructivos, así como reglas para las que esos elementos se combinan. Esta regla se denomina sintaxis del lenguaje. Los elementos básicos constitutivos de un programa o algoritmo son palabras reservadas, inicio, fin, si, entonces, etc. Identificadores, nombre de variables, esencialmente
procedimientos, funciones, nombres de programas, etc. Caracteres especiales, coma, apóstrofo, etc. Constantes, variables, expresiones, instrucciones. Además de estos elementos básicos, existen otros elementos que forman parte de los programas, cuya comprensión y funcionamiento será vital para el correcto diseño de un algoritmo y naturalmente la codificación del programa. Estos elementos son bucles, contadores, acumuladores, interruptores, estructuras, expresiones y sentencias, variables o identificadores, tipos de datos, operadores, comentarios, indentación. Como una conclusión general del tema, podemos decir que los lenguajes de programación no son simplemente un detalle más del amplio mundo de la informática, y por lo tanto deben ser vistos como el fundamento y la base del desarrollo y avance de la computación. Estudiar los conceptos básicos, clasificación, diferencias, propiedades y funcionamiento de los lenguajes de programación es elemental para cualquier estudiante o profesional dedicado a la computación, pues de esa manera se logra tener una perspectiva global y mucho más amplia que tendrá mucho peso al estar bien documentados y al conocer qué son, cómo se clasifican y de qué manera trabajan los lenguajes de programación. Bueno, en esta ocasión es todo por los momentos. Espero haya sido de su interés. No me queda más que agradecer la atención. Hasta luego.